Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la justicia de Dios por la fe en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, basado en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 3 versos 1 al 16. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, oramos a ti para encomendarnos en la lectura y estudio de tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu. Tu nombre sea exaltado. Lleguemos a toda verdad y vivamos tu bendita palabra para la gloria de tu nombre, bendición de los que nos rodean y gozo de nuestras almas. Que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo en el capítulo 2 exhorta a sus lectores filipenses a que sean como luminarias en la sociedad que les rodea, como estrellas en un firmamento. Los filipenses y en general los cristianos tenemos que ser testigos de la misericordia y de la gracia de Dios a la humanidad, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él muera en la cruz en un sacrificio vicario, en un sacrificio que nos suple. Y en lugar de que nosotros muramos, podamos tener vida eterna al confiar en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así pues es el título del tema del día de hoy, que está basado en el capítulo 3 de Filipenses. Entonces, leamos estos versos y haré algunos comentarios respectivos. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Acaba de decir, ustedes deben de ser como luminarias en el firmamento. Deben de ser luminarias de testimonio a los incrédulos. Y ahora, ustedes deben de saber que es posible que yo vaya a morir. Es posible que el juicio en el que yo pronto estaré y por esa causa está preso en una cárcel en Roma, posiblemente yo muera. Deje este cuerpo y ahora me presente ante mi Señor y mi Dios. Y entonces Pablo termina diciendo el capítulo 2, alégrense conmigo, porque si es así, yo ya estaré con mi Señor. Y entonces continúa diciendo el capítulo 3, por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. Sigamos la lectura. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Pablo les ha estado exhortando que el cristiano debe de vivir de una manera armoniosa espiritualmente en el Señor, con los demás hermanos, que no debe de haber orgullo, que debemos de considerar a los demás hermanos como más importantes que nosotros mismos. Y entonces Pablo ahora va a decir que hay en la iglesia gente que tiene otras ideas, otras doctrinas que no son las doctrinas que Pablo les enseñó. Leamos. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores u obreros
de esos que mutilan el cuerpo. ¿A quiénes se refiere Pablo? A los judaizantes. En aquel entonces, esto era una situación complicada, difícil en la iglesia naciente. Hay que recordar que la iglesia nació en Jerusalén y que los primeros cristianos, todos eran judíos. Posteriormente, la iglesia se extendió al mundo gentil, a personas de diferentes naciones que no eran judías. Y Pablo fue puesto por el Señor Jesucristo como apóstol a los gentiles. Y Pablo enseñaba que bastaba la fe en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo para ser perdonado por Dios de los pecados que uno ha cometido y alcanzar la vida eterna. Que la ley de Dios sí se debe de cumplir, pero que esta ley, al cumplirla, no sería para lograr ser justificado por cumplir esa ley o esas obras, sino uno ya era justificado al creer en Jesús como el sacrificio vicario, el sacrificio suplente de uno. Sin embargo, muchos judíos exigían que el cristiano se comportase como judío, cumpliendo no solamente la ley, sino también los ritos espirituales que se llevaban a cabo en el templo, como los sacrificios, o guardar el día de reposo, que era sábado, o guardar los días de luna nueva y otras fiestas religiosas que Dios había ordenado al pueblo judío. De tal forma de que se tuvo que llevar a cabo un primer concilio en Jerusalén para determinar, siendo guiados por el Espíritu Santo, lo que se tenía que dar como una orden a el pueblo cristiano gentil. Y la orden que salió fue que solamente tenían que abstenerse de comer ahogado, sangre, lo presentado a ídolos, y no cometer fornicación. Fuera de eso, el cristiano ya no tenía que guardar el sábado, por ejemplo, o ir al templo para presentar sacrificios. También el cristiano ya no era obligado a circuncidarse, cosa que para muchos judíos cristianos era de exigencia para el gentil que creyese en Jesús, hacerse la circuncisión de su prepucio. Y Pablo dice que estas personas que exigían tales cosas al mundo gentil eran malos obreros y que eran mutiladores de la carne o del cuerpo, refiriéndose a la circuncisión. Sigamos la lectura. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los cristianos. Pablo en el capítulo 2 a los romanos les dice que la circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual, que esa es la circuncisión que satisface a Dios. Y aquí Pablo lo escribe de otra manera, pero muy semejante. Veamos. Los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, o sea, no en la circuncisión de la carne, pero también se refiere a cosas externas como guardar un cierto día o
hacer ciertos rituales que ya no son necesarios para el cristiano en general, tanto judío como gentil. Sigamos la lectura. Y Pablo dice que si por ser circuncidado eso tendría un valor mayor, entonces Pablo sería uno de los cristianos más aptos, porque dice así Pablo: aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas externas. ¿Como cuáles? Dice: nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Y aquí va a ser una pequeña lista de cosas externas que por lo tanto lo harían más apto que otros cristianos, aún judíos. Veamos. Me circuncidaron a los 8 días de nacimiento. Así que él, Pablo, estaba cumpliendo el pacto que se hacía del pueblo judío con Dios al circuncidar a sus hijos al 8º día. Pablo había sido circuncidado al 8º día. Y después dice: soy de raza israelita. Número 3, pertenezco a la tribu de Benjamín. 4, soy hebreo e hijo de hebreos. Pablo está diciendo que él es hebreo, pero además los padres de Pablo eran hebreos. Sigamos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Los fariseos eran, dentro de los estudiosos de la Biblia, los más ortodoxos en cuanto a la doctrina bíblica del Antiguo Testamento. Había otro grupo de estudiosos de la Biblia llamados saduceos, los cuales no creían en espíritu, no creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, entre otras cosas. Mientras que los fariseos eran más apegados a las doctrinas bíblicas que el Señor Jesucristo enseñó como verdaderas. Entonces Pablo pertenecía a un grupo más ortodoxo y no liberal como los saduceos. Era, dice Pablo, tan fanático en su fariseísmo que perseguía a los de la iglesia. Era tanto su celo en la religión y en la interpretación farisaica de la ley que hasta persiguió a la iglesia cristiana. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, él era irreprochable o intachable. Pero todo esto, que son ciertas, vamos a llamarle de esta manera, como estrellas, ciertas características que no todos los judíos tenían, todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, dice Pablo, a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor, algo que ya no tiene ningún valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Pablo está diciendo que no solamente él, sino que todo cristiano podemos hacer a un lado todos los beneficios que en la cultura o en la sociedad que nos ha tocado vivir, lo podemos hacer a un lado con tal de ganar a Jesucristo. Es mucho más importante ser un cristiano
que un don alguien. Y Pablo así lo dice. Lo tengo por basura todos aquellos que son beneficios o aquellas cosas que son de renombre por el hecho de ganar a Jesucristo. Sigamos. Y encontrarme unido a Él, tanto ganar a Cristo como estar unido a Él, no con una justicia propia adquirida por cumplir la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo. De ahí el título del tema del día de hoy. Somos justificados por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo vuelvo a leer. La justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe y no con base en cumplir preceptos o leyes que son justas, que son buenas, que son santas, sí, pero que no son suficientes para agradar a Dios, puesto que nosotros no podríamos cumplir toda la ley, mientras que el Señor Jesucristo lo hizo. Sigamos. Lo que quiero es conocer a Cristo, dice Pablo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos. Yo quiero sentir el poder de Dios en mi vida, el día a día, y además identificarme con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Aquí Pablo lo dice de otra manera. Quiero sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos. Llevar en mí la cruz de Cristo. Sigamos. Haciéndome semejante a Él en su muerte. Considerarme muerto al pecado. Considerarme muerto a la naturaleza humana caída. Y de tal manera vivir una vida ahora para Dios. Espero llegar a la resurrección de los muertos, dice Pablo. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo. Pablo sabe que él todavía tiene que seguir en este mundo, batallando con su naturaleza humana caída, batallando con el pecado, tiene que seguir adelante. Todavía no ha logrado llegar a la meta. ¿Cuándo se llega a la meta? Cuando el cristiano deja este mundo. Vuelvo a leer. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Otra vez repite la misma idea. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. Lo que nosotros hayamos vivido el día de ayer, aquellos logros, olvidamos aquello y seguimos adelante. Y si hemos fracasado, olvidemos aquel fracaso y sigamos adelante. Y esforcémonos por alcanzar lo que está delante de nosotros, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Ganar el premio celestial que no es otro más que Dios mismo. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera.
Y Pablo termina diciendo que si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Debemos de vivir de acuerdo con la madurez que hasta este momento tenemos, siendo comprometidos con Dios, viviendo una vida cristiana día a día. La vida cristiana no se vive solamente el domingo. La vida cristiana se vive todos los días que Dios nos dé de existencia. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo para ser luminarias a esta sociedad y esta cultura que Dios nos ha permitido vivir para bendecir. Bendito es Dios de que ahora nosotros hemos sido justificados. Dios nos ha dado ya la justicia de Cristo y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y tenemos que avanzar, caminar, llegar finalmente a nuestro reposo celestial para glorificar a Dios por siempre. Pero empezamos aquí, dándole gloria a Dios por la oportunidad de dar testimonio de Él, nuestro Dios bueno, nuestro Dios santo, nuestro Dios justo. Bendito es su nombre. Oremos. Dios y Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque te conocemos y recibimos de ti misericordias y favores. Bendito eres. Ayúdanos a vivir el día a día, glorificando tu nombre y sirviendo a nuestros semejantes. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Acompáñanos, por favor, en Facebook y en YouTube. Te ruego los domingos a las 7 de la noche. Invita a tus amistades, tus familiares, a que nos sigan, a que nos vean. Muchas gracias. Dios te bendiga.